Venimos analizando el futuro empresarial, el cual estará basado en lo que ocurra frente a la democracia de la región, su economía, los impactos ambientales y sociales y la capacidad de individuos y organizaciones para innovar. En los podcasts de Sectorial desarrollamos una serie con el análisis de estos elementos. En este quinto capítulo continuamos con el medio ambiente, identificando la responsabilidad empresarial frente al mismo y las palancas para lograr una descarbonización. En esta serie hemos hablado de un futuro empresarial que va a depender de la política, donde hay una desvalorización en sus bienes teniendo en cuenta la crisis en democracia que se vive. Segundo elemento, va a depender de la economía, donde sus bienes no es que la estén pasando muy bien, teniendo en cuenta las presiones locales e internacionales que se están presentando. Ahora un tercer elemento, el cual va a depender del futuro empresarial, tiene que ver con el medio ambiente. Vamos a concentrarnos en ese tema en este capítulo. ¿Qué ocurre con el medio ambiente? Cuando uno mira las emisiones de CO2 y empieza a hacer las estimaciones, y esto va desde datos de 1850, por allá anualmente se emitían más o menos 1 billón de toneladas de CO2 a la atmósfera. Tú avanzas, te paras en 1900, la emisión en ese momento es del orden de unos 4 billones de toneladas de CO2. Sigues avanzando, párate en 1950, ya tienes el orden de unas 11 billones de toneladas de CO2. Párate en el 2000, tienes 35 billones. Y párate en la actualidad, tiene 50 billones de toneladas emitidas. Entre más o menos ese tiempo vas a encontrar más de 2.450 billones, 2.430 billones son las diferentes estimaciones que se han emitido en nuestra historia. Y de nuevo, anualmente en la actualidad tenemos 50 billones. ¿Qué ocurre entonces con estos frentes? Tienes que tener en cuenta que países como Estados Unidos, regiones como Europa, lo que es China, Rusia, están concentrando principalmente esas emisiones. Pero eso no se debe ver como, listo, eso es un problema de esas naciones, porque en Latinoamérica apenas se emite el 6%, sino que hay que analizar también cuáles son los sectores que están generando esos impactos. El Foro Económico Mundial presentó que en 8 sectores está la responsabilidad más del 50% de las emisiones. Encuentras alimentos con el 25%, y cuando ves alimentos, ves una generación de emisiones desde la agricultura, luego el transporte y la manufactura. Vas a encontrar la construcción, que tiene el 10%, y se dan las emisiones en las materias primas, en el cemento, en el acero, en el plástico, luego también el transporte y también la manufactura. Vas a encontrar una industria de moda que es responsable del 5%, desde la fabricación de telas, los cierres, los accesorios, los sintéticos, también el transporte y la manufactura. Sigues avanzando, encuentras el consumo masivo, es responsable del orden de un 5%, y lo ves en la fabricación de los químicos, de los plásticos, en el transporte y la manufactura también. Los electrodomésticos hay una responsabilidad del orden de un 2%, y se da en la generación de la producción de los metales, también en el transporte y la manufactura. La automotriz también te pesa el orden de un 2%, tienes en la fabricación del acero, en el aluminio, en los textiles, en la parte de transporte y la manufactura. Los servicios profesionales, que se estimaría como que no generan mayores emisiones, pues son responsables del 2%. Y lo ves principalmente en la generación de viajes para esos profesionales y el funcionamiento de las oficinas. Encuentras el sector transporte con un 5% y lo ves en una afectación en la parte terrestre, en la aérea, a través de trenes y en la parte náutica. El resto de cadenas de suministro tienen más o menos el 44% de responsabilidad en esas emisiones de CO2. Entonces, frente a esto, se han generado una serie de estándares, o se han empezado a pedir una serie de estándares por parte de las empresas. Las empresas son responsables de estos diferentes elementos, vienen actuando con ese objetivo de que para el 2030 las emisiones puedan estar en el orden de unos 33 billones, pero con un gran reto porque estamos en unos 50 billones y que de esa manera la temperatura de la Tierra no aumente más de 1,5 grados centígrados. Entonces las empresas vienen trabajando en ese frente, pero se necesita una mayor velocidad en la misma. Para trabajar en esos elementos, pues desde diferentes juntas, asesores y luego incluso en impactos en normas internacionales de contabilidad, ya se está exigiendo un estándar donde las empresas tienen que reportar cómo están siendo sus indicadores de emisiones en los diferentes sectores donde participan. Está encontrando que a nivel promedio, esto es un dato que sacó Standard & Poor's en la división que tiene sobre sostenibilidad, más o menos el 58, 59, casi el 60% de las empresas ya vienen generando los reportes en sus informes financieros, en sus informes de gestión.
pero encuentras algunos sectores como por ejemplo la salud, que apenas el 40% de las empresas lo está generando. Entonces se necesita un mayor nivel de actividad en esos frentes para poder lograr los objetivos. Al final, ¿qué es lo que encuentras? Pues que la gran mayoría de empresas, los diferentes sectores, pues tienen que trabajar en la descarbonización. Y frente a la descarbonización, pues el Foro Económico Mundial propone unas palancas de descarbonización, teniendo en cuenta también que toda estrategia de descarbonización requiere inversión. Y el profesor Francis Fukuyama explicaba que esa inversión normalmente viene del sector privado, por eso es lo clave del sector privado en un desarrollo, no solo en el frente económico, sino también en la parte social, y ahora es clave en todo el tema ambiental. ¿Cuáles son esas palancas? Encuentras, por ejemplo, la necesidad de que se empiecen a dar soluciones que estén basadas en productos naturales. Si eso se aplica, por ejemplo, en los alimentos, vas a tener un impacto importante en la descarbonización. Necesitas también eficiencias en los procesos y en los materiales. Eso tiene una aplicación bastante relevante en alimentos, bastante relevante en el sector de la construcción, en el consumo masivo y en el transporte. Otro elemento clave tiene que ver con las energías renovables. El uso de energías renovables es transversal a todos los sectores, pero tal vez tiene un alto impacto. El mayor impacto lo puedes encontrar en la construcción, en la moda, en el consumo masivo, en los electrodomésticos, en la parte automotriz, en el frente de los servicios profesionales. Es también las necesidades de procesos circulares, todo lo de circularidad, reuso. Eso lo encuentras en moda, también lo estás encontrando en algunos frentes en el consumo masivo para poder atacar y generar estas palancas de descarbonización. Otra estrategia interesante es el cambio de combustibles, o sea, los combustibles fósiles por otro tipo de energías. Hemos hablado de las energías renovables, pero por ejemplo surge actores o líneas como lo es el hidrógeno. Se estima que, por ejemplo, en un 80% esto puede impactar en el frente del transporte para lograr estos objetivos de descarbonización. En el tema de servicios profesionales también tendría un alto impacto, sobre todo en el frente de los viajes que realizan. Y como último, como estrategia o palanca de descarbonización, está la captura de carbono. Lo encuentras tal vez más presente en los procesos que tienen que ver con el sector de la construcción. En nuestro próximo capítulo veremos la sexta y última parte de esta serie sobre el futuro empresarial, donde tocaremos la innovación como el instrumento que permite corregir las presiones negativas que estamos viviendo.